Bueno, miren que dice suma alguien más y ya arrancamos. Bueno, vamos a empezar entonces con la farmacología de la hemostasia, ¿sí? Vamos a avanzar. Bueno, un pequeño repaso de la hemostasia. La hemostasia es el cese provisional del sangrado. Ustedes saben que la sangre debe permanecer fluida dentro de la vasculatura y coagularse rápidamente cuando se expone a superficies subendoteliales en sitio de lesión vascular. En circunstancias normales esto lleva un delicado equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Entonces, en la hemostasia primaria es el cese provisional del sangrado, ocurre primero vasoconstricción, adhesión y agregación de plaquetas y formación del tapón plaquetario. ¿Sí? Esto es cuando ocurre una lesión vascular. Después pasa la coagulación, que es el cese definitivo del sangrado, que lleva unos 5 a 10 minutos, con la polimerización de la fibrina y la formación del coágulo. Y finalmente, la fibrinólisis, que ocurre entre las 48 y las 72 horas posteriores, que es la disolución del coágulo con la reparación tisular, y esto todo ocurre en una función hemostática normal. Pero bueno, hay circunstancias en las cuales hay patologías que afectan esta función hemostática normal y entonces pueden ocurrir trastornos tromboembólicos o hemorrágicos. Hoy nos vamos a referir más que nada al tratamiento de los trastornos tromboembólicos. En general, el tratamiento, el tromboembolismo tiene, ocurre cuando hay un desbalance en este equilibrio entre coagulación y fibrinólisis a favor de la coagulación, y entonces se forman trombos dentro de los vasos, ¿sí? Que pueden ser de los vasos venosos o arteriales. En general, hay algunas diferencias entre los trombos venosos y arteriales. En el tromboembolismo venoso, el coágulo que se forma dentro de la vena generalmente tiene una gran malla de fibrina y atrapa una gran cantidad de elementos formes de la sangre. Y suele estar relacionado con el éxtasis sanguíneo, el reposo prolongado, ¿sí? Y también factores trombofílicos, digamos. Algunas circunstancias, inflamación, algunas otras circunstancias que favorecen la generación de trombos. La trombosis arterial, que tiene que ver con todo lo que la patología cardiovascular que estuvimos viendo en estas clases anteriores, está relacionado sobre todo a los fenómenos en la placa de ateroma, ¿sí? Esto sería una arteria normal. En la placa de ateroma que se deposita suele estrechar la arteria, generar un flujo espera que no me sale la palabra, no un flujo laminar, sino turbulento. Un flujo turbulento. Gracias. Un flujo turbulento, y ese flujo turbulento suele ir dañando el endotelio y se genera lo que se llama un fenómeno de placa con daño del endotelio, exposición de elementos subendoteliales, y se desencadena la generación del
del trombo, ¿sí? Eso sería un fenómeno de placa. Que perdí la flecha, la encontré. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento y a veces también de prevención de estos eventos tromboembólicos? Tenemos como posibilidades los antiagregantes plaquetarios o los fármacos antiplaquetarios, los fármacos anticoagulantes, parenterales y orales, y también los fármacos fibrinolíticos que disuelven el coágulo. Bien, entonces, tenemos fármacos anticoagulantes que actúan sobre la fase plasmática de la coagulación, también posibilidades de cirugías percutáneas o cielo abierto que remueven el trombo, digamos, el coágulo, fármacos trombolíticos, ¿sí? Y fármacos antiplaquetarios que actúan sobre la fase plaquetaria de la coagulación. Bien, sobre los eventos hemorrágicos se puede actuar con vasoconstrictores, con transfusión de factores de coagulación en sangre, y también hay algunos fármacos antifibrinolíticos. Bien, en la clase de hoy, sobre todo nos vamos a enfocar en el tromboembolismo. Y vamos a ver los fármacos antiplaquetarios que atenúan la activación plaquetaria, como el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor y el vorapaxal, o la agregación como los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que ahora vamos a ver en más detalle. ¿Sí? También vamos a ver los anticoagulantes como la heparina, que es un anticoagulante parenteral, y sus derivados, que activan la titrombina, un inhibidor natural de las proteasas coagulantes, y también anticoagulantes orales del tipo de la cumarina, que bloquean múltiples pasos de la cascada de la coagulación, y anticoagulantes orales directos, que inhiben el factor 10 activado o la trombina, que es el 2 activado. También vamos a ver agentes fibrinolíticos que degradan la fibrina. Eso es un poco lo que vamos a englobar en la clase de hoy. Bien, vamos a arrancar con los antiplaquetarios. Bien, la agregación plaquetaria, una vez que se expone, como les dije, se lesiona el endotelio y se expone el tejido subendotelial, el colágeno y el factor de von Willebrand lleva a la unión, ¿sí? A la adhesión de las plaquetas, ¿sí? La posición del factor de von Willebrand subendotelial y también el colágeno hace que se produzca adhesión plaquetaria. Eso lleva además que esas plaquetas se activen, haya degranulación, movimiento tras membranas de fosfolípidos procoagulantes, activación de receptores como las glucoproteínas 2B3A, la deformación del citoplasma o spreading. También ocurre agregación reversible inicialmente con puentes entre las glicoproteínas 2B3A y el fibrinógeno o el colágeno, en presencia de agonistas de la agregación como el ADP y el tromboxano A2, liberado por las mismas plaquetas. Y lleva una agregación irreversible, finalmente, con puentes interplaquetarios y fusión de citoplasmas. Todo este mecanismo de proagregante plaquetario, digamos, tiene limitaciones naturales que son la presencia de un endotelio sano y también el óxido nítrico y las prostaciclinas producidas por el endotelio. Entonces, este es un poco un resumen de lo que vimos recién. Esto sería un vaso sanguíneo, el endotelio sano acá, lesionado acá, con exposición de colágeno y factor de von Willebrand, con sus correspondientes receptores a nivel plaquetario, ¿sí? Que como vemos activan a las plaquetas y llevan con el tiempo a la formación de los puentes con el fibrinógeno
y a formar el tapón hemostático plaquetario primario, ¿sí? Y a su vez, bueno, esto sería un factor antitrombótico como la prostaciclina, producida por la endotelio. ¿Sí? Acá hay otros receptores, como los receptores PAR1 y PAR2 para la trombina, ¿sí? Estos son todos, los miramos porque son todos posibilidades de blanco farmacológicos. La COX-1, que tiene relación con la producción y liberación de tromboxano, es un blanco farmacológico. Los receptores PAR1, PAR4 es otro blanco farmacológico. Las glicoproteínas 2B, 3A también. Y los receptores de adenosina son otro blanco farmacológico de fármacos antiplaquetarios. Entonces, tenemos la lesión de la placa con la exposición de colágeno y el factor de von Willebrand, adhesión y liberación de plaquetas, que a través de la COX-1 se produce liberación de la tromboxana 2, donde actuaría el ácido acetilsalicílico. También se produce ADP, que lleva tanto el tromboxano como el ADP la contracción y activación plaquetaria. Sobre la vía de ADP, sobre los receptores de ADP, actúan fundamentalmente la ticagrelina, ya está más en desuso, pero de la familia de las tienopiridinas, el clopidogrel, el prasugrel, el cangrelor y el ticagrelor. ¿Sí? Y después, esta contracción y activación plaquetaria llevan a la activación de la glicoproteína 2B3A, y eso lleva a la agregación plaquetaria. Sobre esta vía actúan los antagonistas de estos receptores, oxibimab, eptifibatida y tirofiban, nombres no fáciles. Y también la exposición del endotelio, no del endotelio, perdón, del tejido subendotelial, se libera factor tisular que activa la vía de la coagulación y se produce trombina, que también la trombina estimula a través de receptores PAR1, PAR2 a la contracción y activación plaquetaria, y acá hay un antagonista que es el Vorapaxar. Espero haberme explicado bien. Esta es lo mismo, he hecho un gráfico diferente para que se comprenda. ¿Sí? Entonces tenemos el antagonista de los receptores PAR4 de trombina, Vorapaxar, los inhibidores de la COX-aspirina, los antagonistas de los receptores de glucoproteína 2B3A de primera generación y de segunda generación que están en estudios, los antagonistas de los receptores de ADP, sobre todo del receptor de ADP PDI12, porque hay otro receptor que es PDI1, que son las tienopiridinas, y antagonistas de ADP reversibles, oral el ticagrelor y endovenoso el cangrelor. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en detalle, o por lo menos los puntos más importantes de cada uno de ellos. Bien, la aspirina la recordarán porque la han visto en el cuatrimestre pasado o cuando hayan hecho farmacología general. La aspirina a dosis bajas tiene un efecto antiplaquetario, ¿sí? Y se utiliza para tal fin. ¿Cuál es el efecto que genera? La aspirina bloquea la producción de tromboxano A2 por inhibición de la COX-1 plaquetaria. A dosis bajas en tratamientos crónicos, generalmente la dosis convencional suele ser de 100 miligramos por día, generalmente tomada a la mañana para respetar el ritmo circadiano de agregación. ¿Sí? A dosis baja se piensa que su acción es más portal que sistémica y afecta más a las plaquetas. Recuerden que las plaquetas no tienen núcleo y por lo tanto no pueden sintetizar nueva COX, por lo tanto el efecto de bloqueo es un bloqueo irreversible de la COX, el bloqueo dura toda la vida media de la plaqueta, ¿sí? Y con la dosis baja sostenida
se va progresivamente aumentando el número de plaquetas donde está inhibida la COX. Además, la dosis baja evita los efectos adversos de la aspirina y evita el efecto de inhibición sobre la COX-2 que disminuiría la producción de prostaciclina endotelial. Entonces, esos son los beneficios de usar dosis bajas. Las dosis bajas se utilizan sobre todo en el tratamiento crónico, ahora vamos a ver, pero sobre todo para prevenir eventos, sobre todo eventos secundarios, o sea, pacientes para prevención secundaria, pacientes que han tenido un evento cardiovascular previo, le hace infarto, accidente isquémico transitorio, accidente isquémico, ¿sí? Para prevenir nuevos eventos se usa aspirina a dosis bajas. También se usa en síndromes coronarios agudos a dosis un poquito más altas, que pueden ser intravenosas o por la mucosa yugal. No sé si ustedes han visto alguna vez cuando ingresa un paciente a la guardia que se sospecha un síndrome coronario agudo, se le da de masticar generalmente una aspirina. Esto ha demostrado disminuir la mortalidad. Bien, entonces, prevención secundaria, como les dije, de enfermedad cardiovascular, ACV, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica. Secundaria, personas que han tenido un evento previo. Para prevención primaria está en discusión y hay que estudiar muy bien el riesgo-beneficio de cada paciente. En algún momento de la historia se proponía que toda la gente tomara una aspirineta por día, que son 100 miligramos de aspirina, y eso se ha visto que no es totalmente beneficioso y que no ha superado los análisis de riesgo-beneficio. Sí ha demostrado en la prevención secundaria efectos beneficiosos y se utiliza claramente porque disminuye los eventos secundarios y por lo tanto la morbimortalidad. Sola o generalmente hoy en día asociada a una estatina que las va a ver la semana que viene, que son los fármacos hipolipemiantes. Bien, eso con respecto a la aspirina. Las tienopiridinas, la ticlopirina, como les dije, ya está en desuso. Vamos a hablar de las que más se usan actualmente, sobre todo clopidogrel y prasugrel. ¿Cómo actúan las tienopiridinas? Inhiben al receptor de ADP, el P2Y12, por lo que aumentan el ANF cíclico y disminuyen el calcio intraplaquetario y paralizan el citoesqueleto. El clopidogrel es por muchos años la tienopiridina más utilizada, es una prodroga, ¿sí? Necesita activarse en el hígado por las enzimas del citocromo P2C19. O sea que esto es un lugar donde puede tener interacciones medicamentosas, sobre todo con los inhibidores de la bomba de protones, que inhiben el metabolismo del citocromo. Son fármacos para disminuir la acidez gástrica, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, y disminuirían la actividad del clopidogrel porque como necesita el metabolismo hepático para transformarse en clopidogrel, que es la droga activa. Se administra vía oral, tiene una latencia de acción por este mismo motivo, y para disminuir la latencia se suelen dar dosis de carga orales, con lo cual se logra un inicio de acción más o menos a las 2 horas de administrada. El efecto antiplaquetario, por la unión a la enzima en forma irreversible, es irreversible, ¿sí? Durante toda la vida media de la plaqueta, la antiagregación se mantiene hasta 5 a 7 días. Efectos adversos. No sé si lo dije al principio, pero en realidad los efectos adversos en general de todos los fármacos que vamos a ver hoy, el principal es la posibilidad de generar hemorragias, ¿sí? Porque, bueno, es difícil encontrar el equilibrio y es una posibilidad
con todos los fármacos que interfieren con la coagulación en cualquiera de sus fases. Estos otros efectos adversos, plaquetopenia, leucopenia y la púrpura trombótica, trombocitopénica, eran más frecuentes con la ticlopirina, por eso la ticlopirina dejó de usarse y se usa más el clopidogrel, donde estos efectos son muy poco frecuentes. Interacciones medicamentosas, como ya les dije, con los inhibidores de la bomba de protones que inhiben su activación hepática, o sea que no se pueden combinar. Y con aspirina se potencian, tienen un efecto sinérgico porque actúan con mecanismos diferentes y a veces ese efecto, o sea, hay que tener ese efecto sinérgico en cuenta por la posibilidad de mayores hemorragias, pero también se usa a veces ese efecto sinérgico para hacer una terapia asociada, ¿sí? De ambos para tener una terapia antiplaquetaria más intensa en ciertas circunstancias patológicas donde se necesita. Bien. ¿Las estatinas también disminuyen su efecto? ¿Cómo? ¿Las estatinas también disminuyen su efecto? No. Por lo menos no lo tengo yo registrado. ¿Sí? Bien. Las indicaciones son la prevención secundaria de evento cardiovascular, solo o asociado a aspirina, y también para la prevención de trombosis en endoprótesis. ¿Sí? ¿Saben lo que son las endoprótesis? Las válvulas, por ejemplo, profe, ¿no? Las válvulas cardíacas. No, esas serían las válvulas mecánicas. Las endoprótesis son los stents. ¿Sí? Los stents son las endoprótesis que se ponen en los vasos sanguíneos para abrirlos y mantenerlos abiertos. Son los tratamientos sobre todo de la patología arteriosclerótica. ¿Sí? Se pueden poner en coronarios, en vasos, en arterias periféricas y a veces en las carótidas, ¿sí? Eso sería las endoprótesis. Las endoprótesis pueden obstruirse y trombosarse, igual que los vasos. Por eso generalmente los pacientes que reciben tratamiento percutáneo, donde se hace angioplastía con balón para destapar la arteria, y se puede o no poner endoprótesis, o sea, stent, en esos pacientes, generalmente hay que hacer prevención de la trombosis. ¿Sí? Y generalmente con aspirina sola no alcanza, por eso se da clopidogrel o se asocian ambos. Bien, este es a modo de ejemplo para que les quede un poco más entendido. Esto sería un stent, miren, es como se pone enrollado y se despliega, ¿sí? Y así quedaría abierto el vaso, así se vería en un corte transversal del vaso. Este es un estudio experimental que se hizo en cerdos para ver el efecto en un modelo de stent digamos, de un stent sin medicación, sin medicar, sin dar fármaco antiplaquetario. Generalmente se generan trombos de alrededor de 20 miligramos de peso, ¿sí? Cuando se dio solo aspirina, como intravenosa, como ácido acetilsalicílico en realidad, endovenoso, como única medicación, disminuyó muy poco el tamaño del trombo. Cuando se dio clopidogrel, el tamaño disminuyó mucho más, y cuando se asoció clopidogrel más aspirina, el trombo venoso quedó reducido solamente a 1 miligramo de peso. O sea, esto demuestra la sinergia de acción y justifica muchas veces la terapia con doble medicación antiplaquetaria. Ahí muestra lo que es una endoprótesis. Bien. Además, hablamos entonces de antiplaquetarios, hablamos de aspirina que inhibe la COX-1. Y hablamos de las tienopiridinas que actúan a nivel de los receptores de adenosina, fundamentalmente del receptor de adenosina P2 y 12,
a los cuales se une en forma irreversible. También hay otros fármacos dentro de esta familia, como el prasugrel y el ticagrelor, que se dan vía oral, y el cangrelor, que se da endovenoso. El prasugrel también es un profármaco con activación hepática. Si bien es un profármaco igual que el clopidogrel, o sea que necesita activación hepática, la activación a nivel del hígado es mucho más eficiente para el prasugrel que para el clopidogrel. Generalmente la activación de clopidogrel hepática es alrededor de un 15% de lo que se absorba, mientras que para el prasugrel es bastante más efectiva. Eso quiere decir que su comienzo de acción va a ser más rápido y el efecto más predecible. También tiene una unión irreversible, o sea que dura toda la vida media de la plaqueta, y se suele usar en pacientes con síndrome coronario agudo con intervención percutánea, que es esto que les digo, angioplastía con o sin stent. Efectos adversos, como siempre, hemorragias. Suele tener mayor tasa de hemorragias graves, sobre todo intracraneales, por lo tanto está contraindicado en pacientes que han tenido antecedentes de ACV isquémicos y en mayores de 75 años. El ticagrelor, a diferencia de los dos anteriores, es un antagonista reversible del receptor. Tiene un mejor perfil farmacocinético, se da vía oral, no requiere activación hepática, no es una tienopiridina. El fin del efecto es más rápido que el del clopidogrel. Esto es útil para pacientes en tratamiento previo de cirugía de revascularización miocárdica. El ticagrelor, en una comparación, ha demostrado una reducción de eventos isquémicos y mortalidad mayor que con el clopidogrel, o sea, un poco más de eficacia, obviamente que en pacientes seleccionados, ¿sí? Con cardiopatía isquémica grave, ¿sí? Los efectos adversos sangrados también suelen ser mayores que con el clopidogrel, ojo con los sangrados intracraneales también. En algunos pacientes pausas ventriculares y disnea sin afectación pulmonar que suelen ceder. Se están haciendo estudios nuevos con ticagrelor en tratamientos prolongados con poco o nulo uso de aspirina. Dosis más bajas, luego con dosis más bajas. Bien. Lo que tienen todos estos agentes es que no tienen un agente antagonista, un antídoto, digamos. El ticagrelor es el único que tiene un anticuerpo monoclonal, que es un fragmento de anticuerpo monoclonal, que se puede dar intravenoso, que se uniría al ticagrelor que está en fase de estudio, ¿sí? Como antídoto en caso de hemorragias, ¿sí? Bien, y terminamos con esta familia, con el cangrelor, que es también un inhibidor reversible, pero que se usa parenteral. Tiene un inicio, se da en bolo, tiene un inicio en minutos y el efecto desaparece rápido, en 1 hora después de la suspensión. Se usa en pacientes que no están recibiendo fármacos, no están recibiendo tienopiridinas previas ni fármacos antiplaquetarios y que van a ser sometidos a una intervención coronaria percutánea. Como todos, los efectos adversos, las hemorragias. Bien, esto sería la familia de los fármacos que actúan sobre el receptor P2Y12 y vamos a ir ahora sobre los que actúan sobre la glicoproteína 2B3A. Bien, acá tenemos el axicimab, es un anticuerpo monoclonal que inhibe la glicoproteína, se suele dar intravenoso en bolo más goteo, con una vida media de 30 minutos, pero el efecto suele ser prolongado, porque se une en forma no reversible e inhibe
la glucoproteína. Efectos adversos como todos, hemorragias, ¿sí? Entre un 1 y un 10% también puede producir trombocitopenia. Se está usando menos el axivimab desde el momento que se han encontrado, se están usando tienopiridinas más efectivas, como el ticagrelor y el cangrelor, y entonces no tienopiridinas, sino inhibidores de la vía del ADP, porque no tiene piridina estos dos últimos. El ticagrelor y el cangrelor, entonces, están en desuso, digamos, y se están investigando inhibidores nuevos más efectivos de esta vía. ¿Sí? Acá hay algunos nuevos y hay otros más en estudios, pero bueno, solo para que sepan que también es una probable blancofarmacológico. ¿Sí? Bien. Las perspectivas actuales, entonces, buscar tienopiridinas endovenosas, inhibición de la glucoproteína por mecanismos diferentes. Generalmente todo síndrome coronario agudo actualmente usa una doble terapia antiplaquetaria. Y se está estudiando en los pacientes que siguen teniendo riesgo trombótico residual, a pesar de la doble terapia antiplaquetaria, agregar anticoagulantes a dosis bajas, sobre todo los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales directos, que es lo mismo, que los vamos a ver después. Y también se están viendo la posibilidad de esquema antiagregante sin aspirina. Eso es un poco lo que se está investigando. Y bueno, hasta acá es lo que vamos a ver de fármacos antiplaquetarios. No sé si me quieren preguntar alguna cosa de antiplaquetarios. Creo que los dejé a todos modos. Les iba a decir un par de palabras, ya que nadie me pregunta nada, del Vorapaxar, que es el antagonista del PAR4, ¿sí? Es un antagonista competitivo del PAR1, en realidad, no del PAR4, inhibe la agregación plaquetaria inducida por trombina. Tiene una biodisponibilidad del 90%, un inicio rápido y una vida media circulante de 3 a 4 días. Permanece unido estrechamente al PAR1 y su efecto sobre la agregación plaquetaria inducida por trombina puede ser persistente a pesar de una vida media corta y puede durar hasta 4 semanas después de suspendido el fármaco. Se metaboliza para el hígado por el citocromo. Profe, yo tengo una pregunta. En cuanto a los agregantes plaquetarios, ¿son contraindicados en el embarazo? Espera que te escucho con mucho ruido. Escribime la pregunta porque se escucha muy mal. ¿Parece? Escribímela por el chat, porque se escucha muy mal tu sonido. Lo que preguntaba era si había alguna contraindicación en embarazadas o los podían tomar. ¿De qué cosa? ¿De Los cuáles? antiagregantes plaquetarios. En general, o sea, embarazadas con, por ejemplo, que tengan síndrome coronario agudo, ¿a eso se refiere? ¿O para qué indicaciones embarazadas? Claro, si una paciente que está cursando un embarazo y que tiene algún síndrome coronario agudo o alguno de estos, algún infarto o que ha tenido alguna prevención para alguna ACV, si están indicados o contraindicados. Se pueden utilizar porque ahí el riesgo-beneficio es mayor. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Ahora, si es para prevención de la trombofilia del embarazo, ¿sí? O sea, la trombofilia del embarazo sería
un aumento del riesgo de trombosis asociado al mismo embarazo. En ese caso se suelen usar anticoagulantes y generalmente se usa heparina, que no atraviesa barrera y que no tiene efectos indeseables. Pero en el caso de pacientes con síndrome coronavirus agudo que necesiten terapia antiplaquetaria, se pueden usar. ¿Sí? Bien, y ya termino el Vorapaxar, ¿sí? Se usa sobre todo en pacientes también con riesgo cardiovascular alto. A veces se puede asociar para hacer triple terapia con aspirina y clopidogrel, por ejemplo. ¿Sí? Como todos, aumenta el riesgo de hemorragia, sobre todo de hemorragia intracraneal, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio. ¿Sí? Bien. Bueno, esos serían los fármacos antiplaquetarios. Entonces, fundamentalmente, como vimos, se usan para enfermedad cardiovascular asociada a la arteriosclerosis y sus complicaciones. ¿Sí? Ahora vamos a ver los fármacos anticoagulantes. Un pequeño repasito de la coagulación. Le dije que, por un lado, cuando se expone el tejido subendotelial, se activa el factor tisular y a través de la vía extrínseca, el factor tisular se une al factor 7 activado y va a la vía final común, que activa la protrombina a trombina, ¿sí? Y esta la fibrinógeno a fibrina, ¿sí? Para terminar de formar el coágulo. En la vía intrínseca generalmente es la vía que ocurre in vitro, ¿sí? Y también en algunas circunstancias en el organismo, ante presencia de dispositivos o válvulas mecánicas, o algunas enfermedades específicas, puede activarse la vía intrínseca, que a través del factor 12 activa el factor 11, y con presencia del cofactor 8, se activa el factor 9, y esto va con presencia del cofactor 5 activado, se activa el 10, que es la vía final común, de protrombina a trombina y de fibrinógeno a fibrina. Eso sería un poco un recuerdo de la coagulación. A ver, esperen que tenía alguna cosa más anotada, si me olvidé de algo que quería decir. Bueno, obviamente que así como se activa la vía de la coagulación, después vamos a ver que se activa la fibrinólisis, que disuelve la fibrina intravascular, ¿sí? Para que no se perpetúe el mecanismo. Y les quería recordar que hay algunos mecanismos anticoagulantes naturales, como la presencia que ya les dije del endotelio sano, el óxido nítrico y la prostaciclina, también la antitrombina, que lo vamos a ver, que es una proteína plasmática que inhibe tanto la vía intrínseca como la extrínseca y la común. Y también están los proteoglucanos de sulfato de parán sintetizados por las células endoteliales, que aumentan la actividad de antitrombina unas 100 veces, más de 100 veces. Y también está la proteína C y su cofactor, la proteína S, que degradan el cofactor 5 activado y el factor 7, y el factor de von Willebrand, el 8 activado, y eso también actúa como un anticoagulante natural, y si hay déficit de proteína C o de su cofactor proteína S, puede haber aumento de riesgo de tromboembolismo venoso. Y también hay factores que inhiben la vía del factor tisular. Esos serían anticoagulantes naturales.
cuando a pesar de todo esto hay un desbalance o una patología que crea un desbalance a favor de la coagulación, se pueden utilizar fármacos anticoagulantes. Tenemos los anticoagulantes de uso parenteral, heparina fundamentalmente, y que sería la heparina no fraccionada, y tenemos la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux, que ahora les voy a explicar la diferencia entre cada uno, y tenemos los anticoagulantes orales. Los clásicos, que son los antagonistas de la vitamina K, y los modernos, que son inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor 10A, de la trombina o del factor 10 activado. Bien. Y parenterales también está la vivalirudina, que es un antagonista directo también, que se utiliza en algunas circunstancias cuando hay efectos indeseables de heparina, no puede utilizarse heparina. Bien, la heparina. La heparina es un glucosaminoglicano de alto peso molecular con un pentasacárido terminal. La heparina se encuentra sobre todo en los gránulos secretores de los mastocitos y se extrae de la mucosa intestinal porcina, que es rica en mastocitos. Su presentación se mide en unidades, generalmente en unidades internacionales. Hoy en día están estandarizadas entre las que usaba Estados Unidos y las que usaba Europa, ¿sí? Generalmente una unidad es la que previene la coagulación de 1 mililitro de plasma de oveja citrado para los norteamericanos, o las que disminuyen la actividad antifactor 10A estandarizado para los europeos. Pero bueno, lo importante es que recuerden que se miden en unidades internacionales. Actúa por un mecanismo indirecto, ¿sí? No actúa directamente, sino que lo que hace es unirse a la antitrombina 3, que se las nombré antes, y al unirse a la antitrombina 3 activan su sitio, un sitio activo de la misma, que es el que se une al factor 10A, y entonces aceleran esa unión, aceleran mucho, ¿sí? En gran número, potencian la unión con el 10A, que lo inactiva. Y también, fundamentalmente, las heparinas no fraccionadas actúan como una malla catalítica de la unión de la antitrombina 3 y de la trombina, produciendo así también una inhibición o una actividad antitrombina. Ahora se los vuelvo a explicar, a ver si me explico más claramente. Lo que quería decirles es que este efecto catalítico no es suicida para la heparina, sino que la heparina, una vez que genera este efecto, se separa, digamos, de la antitrombina 3 y puede inhibir otras antitrombina 3. Bien. Este gráfico está sacado del Goodman y, para que se vea más claramente la acción. Esto sería una molécula, no tengo la flecha, la molécula de heparina no fraccionada, como ven, es una molécula larga con el pentasacárido terminal. El pentasacárido terminal es el que se une al sitio activo de la antitrombina 3, que le permite potenciar la unión al factor 10A e inhibirlo. Y esta molécula tan larga es la que permite que envuelva la unión de la antitrombina con la trombina y tenga por lo tanto una acción antitrombina. En la heparina no fraccionada, la relación entre la acción antifactor 10A antitrombina es más o menos de 1 a 1. Las heparinas de bajo peso molecular tienen una acción fundamentalmente, por el efecto del pentasacárido terminal, una acción fundamentalmente
antifactor 10A. Generalmente en la mayor parte de las heparinas que se encuentran en la mezcla, la cadena no es lo suficientemente larga, tiene menos de 18 aminoácidos, no es lo suficientemente larga como para actuar de malla catalítica para inhibir la trombina. Generalmente, depende de las preparaciones, la heparina de bajo peso molecular suele tener una acción anti-10A, antitrombina en una relación 3:1 o 2:1. Y por el otro lado tenemos el fondaparinux, que es un pentasacárido sintético, que como ven solo tiene el pentasacárido terminal, por lo tanto el fondaparinux solo tiene actividad anti-10A. ¿Sí? Recuerden entonces que es un efecto indirecto mediado por antitrombina 3, ¿sí? Contra el factor 10A y la no fraccionada, además contra la trombina, actividad antitrombina. Espero haberme explicado bien. Las heparinas no se absorben a nivel intestinal y se degradan, por lo tanto las únicas vías de administración son parenterales. Y se puede dar la heparina no fraccionada en vía intravenosa continua o subcutánea profunda. ¿Sí? Las heparinas no fraccionadas tienen una cinética de orden 0. ¿Por qué? Porque se metabolizan, se cree, por el retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces, el tiempo de desaparición de la circulación depende de la dosis. A mayor dosis, mayor vida. Y entonces se degrada por el sistema retículo endotelial, no endoplásmico, no sé qué dije, por el sistema retículo endotelial hepático, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que si el paciente tiene insuficiencia renal, en ese caso sería útil la heparina no fraccionada. Esto está dicho porque las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux secretan la mayor parte sin metabolizar por el riñón. Y hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal. Y ninguna de las heparinas atraviesa placenta. Son moléculas grandes y no atraviesan placenta. Bien. ¿Cómo se puede monitorizar el empleo de la heparina? La heparina tiene una cinética de orden 0 y puede tener riesgo de sangrados masivos, sobre todo por su efecto 10A y antitrombina. Entonces, la antitrombina 3 inhibe además todas las vías, y lo que medimos para controlar tanto el efecto farmacológico deseado como la posibilidad de excedernos de rango es la actividad del tiempo de tromboplastina parcial, ¿sí? O KPTT, que evalúa la vía intrínseca, y el objetivo es prolongar el KPTT en 2 a 3 veces. Ese sería el objetivo terapéutico. Si está prolongado más que eso, estamos excedidos de rango y hay que ver obviamente si el paciente tiene sangrado o no. ¿Sí? Entonces, el efecto adverso más importante, como todo lo que vamos a ver hoy, primero que nada, las hemorragias. De cualquier tipo de gravedad, tiene un antídoto que es el sulfato de fletamina, pero no es que siempre vamos a usar antídotos, hay que ver si tiene sangrado o no, cuál es la gravedad del sangrado y la urgencia de cesar la acción de la heparina. Como primera medida, de acuerdo al nivel de sangrado, se suspende la administración. ¿Por qué? Porque la protamina en dosis altas también tiene efecto anticoagulante propio y puede empeorar el sangrado. ¿Sí? Entonces solamente se usa en casos graves y a dosis mínimas. Y solamente es útil para la heparina no fraccionada. Las otras heparinas, como la de bajo peso molecular, el fondo
en el bajo peso molecular, la protamina solo se uniría a las moléculas más largas que están en muy bajo porcentaje, en las de bajo peso molecular, o sea que no sería útil, y para el fondaparinux, que solo es el pentasacárido terminal, tampoco. Bien. Eso con respecto a la posibilidad de antídoto. Y obviamente lo que hay que hacer es bajar la dosis o suspenderla como primera cosa. ¿Sí? Bien. Otra posibilidad está de efecto indeseable descrito es la osteoporosis, sobre todo en los tratamientos prolongados mayores de 3 a 6 meses. ¿Sí? También puede elevar a transaminasas, producir reacciones de hipersensibilidad o a nivel de disminuir para actuar a nivel suprarrenal, producir hipoaldosteronismo. Bien. Y otro efecto que quiero que recuerden, la posibilidad de la trombocitopenia inducida por heparina. La trombocitopenia inducida por heparina es una disminución de las plaquetas que se suele asociar con producción de trombosis en diferentes partes del organismo. Esto se puede dar hasta luego de la primera exposición y suele estar mediada por la formación de anticuerpos antiplaquetarios, formados por anticuerpos generalmente IgM contra el complejo del factor 4 plaquetario con la heparina. El factor 4 plaquetario es un factor producido por las plaquetas que limita el efecto anticoagulante que se une sobre todo a la heparina no fraccionada. O sea que la trombocitopenia inducida por heparina es un efecto adverso más asociado a la heparina no fraccionada, aunque puede tener, una vez que se generan los anticuerpos, puede haber reacción cruzada con las heparinas de bajo peso molecular, que tampoco deberían usarse en estos pacientes. Sí podría usarse fondaparinux o algunos otros anticoagulantes que ahora vamos a ver al final, que les dije que se pueden usar en caso de no tolerar la heparina. Bien, entonces se produce plaquetopenia progresiva con elevado riesgo de trombosis. Entonces, fondaparinux, pensar en nuevo, si se pueden usar nuevos anticoagulantes, no los antiguos, no los antagonistas de la vitamina K, porque en estos pacientes puede producir necrosis, ¿sí?, de la piel y gangrena de miembros, o sea, empeorar la trombosis. Y la posibilidad de las iridinas, que la vamos a ver. Bien. Otro fenómeno que puede ocurrir con las heparinas es la posibilidad de la resistencia a la heparina. La resistencia a la heparina en realidad puede ser una resistencia real o una pseudo resistencia. A veces lo que se hace para corroborar si es una u otra es medir la actividad contra el factor 10 activado. ¿Por qué? Porque en estos pacientes lo que ocurre es que el KPTT no se prolonga por más que aumentemos la dosis de heparina. Entonces, para saber si es una resistencia real o una pseudo resistencia, medimos en vez del KPTT la actividad contra el factor 10A específico, ¿sí? Si la actividad contra el factor 10A es buena, quiere decir que es una pseudo resistencia y no hace falta modificar la dosis de heparina. Y si la actividad 10A no es buena, es una resistencia real, que puede ser porque se han consumido los factores, porque ya tenía un KPTT bajo, porque hay un déficit de antitromina 3, o una pérdida de antitromina 3, por ejemplo, en el síndrome necrótico. Bien. La heparina, ¿para qué se usa? Sobre todo se usa principalmente para trombosis venosa profunda. ¿Sí? Esto quiere decir trombosis en el sistema venoso de las venas profundas, sobre todo, sería de la rodilla para arriba, ¿sí? Y que son los que tienen más riesgo de embolizar. Y bueno, después obviamente toda la vena ilíaca
todas las venas profundas y también para el tromboembolismo pulmonar, sobre todo que pone en riesgo la vida del paciente. Esas serían indicaciones para heparinizar al paciente. También se han usado en síndromes coronarios agudos, generalmente la no fraccionada ha sido reemplazada por la de bajo peso molecular o por el Fondaparinux. También en situaciones de angioplastía coronaria, o sea, de cirugía percutánea, a veces se hepariniza al paciente, o en contexto también de intervenciones arteriales para evitar los trombos. También en dosis subcutáneas bajas para prevención de enfermedad trombovenosa en pacientes con reposo prolongado, muchas veces reemplazado también por la heparina de bajo peso molecular o los nuevos anticoagulantes. También para profilaxis de tromboembolismo luego de cirugías de rodillas o caderas. Lo mismo digo de la posibilidad de reemplazo por heparina de bajo peso molecular o nuevos anticoagulantes. Bien, las de bajo peso molecular, entonces les expliqué que todas tienen pentasacárido, pero generalmente tienen una longitud de cadena corta, menor a 18 unidades. El efecto antifactor 10 es mayor que el antitrombina. Siguen, por lo tanto, una cinética de orden 1. Se administran generalmente vía subcutánea cada 12 o 24 horas para lograr niveles estables. Y generalmente no es necesario un monitoreo, ¿sí? Porque tienen niveles estables y es raro que se vayan de rango, ¿sí? Hay menos riesgo de hemorragias y menos riesgo de trombocitopenia asociada a SUS o inducida por ello. Vamos a ver como prototipo de las de bajo peso molecular la enoxaparina, pero como ven hay varios otros. Las desventajas suelen tener un costo un poco más elevado, no tienen un antídoto específico, la pretamina suele tener un efecto parcial, como les dije, porque actúa más sobre las cadenas largas. Hay hoy en día un antagonista que puede llegar a usarse, que es el andexaneta alfa, que es un falso factor 10, que está en desarrollo. Requieren ajuste de insuficiencia renal y en los pacientes con pesos muy extremos. Y en estos pacientes se puede llegar a dosar la actividad antifactor 10A para ver para regular su actividad, para monitorear su actividad. Se indican como profilaxis. Sí. Justo se me cortó cuando dijo que en estas heparinas de bajo peso no hacía falta monitorizarlas, algo así, no entendí por qué se me entrecortó ahí. Bien, en general no hace falta monitorizarlas porque generalmente tienen un nivel estable y una actividad estable que es más bajo el riesgo de hemorragias, entonces generalmente no necesitan un monitoreo para medir su actividad, ¿sí? El KPTT no es útil para medir la actividad de estas heparinas y a veces en situaciones especiales donde se necesita medir, se pueden usar hoy en día la medición del factor 10 específico, ¿sí? Activado. ¿De acuerdo? Ah, listo. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Entonces, como les dije, la protamina tiene solo un efecto parcial, está en estudio y en desarrollo un antídoto específico, que es el andexanet alfa, que sería un falso factor 10, y sí requiere un ajuste, como les dije, en insuficiencia renal. Bien, y en pesos extremos. Se usan como profilaxis del tromboembolismo pulmonar, de la trombosis venosa profunda y como profilaxis y como tratamiento. Y en algunos eventos coronarios también pueden llegar a utilizarse. Bien, el Fondaparinux, para terminar esta fase,
Es, como les dije, el pentasacárido terminal, sintético, y se han estudiado en algunos pacientes, por ejemplo, estudios en síndrome coronarios agudos sin elevación del ST, que puede tener un beneficio similar a heparina de bajo peso molecular con menor tasa de sangrados. No producen trombocitopenia inducida por heparina, se da subcutáneo también. No necesita un monitoreo específico, pero en caso de necesitarlo también se mide la actividad de factor 10 activado. En caso de sangrado por fondaparinux, se pueden transfundir factores factores de coagulación plasmáticos, ¿sí? Y si persiste, el factor 10 activado. Esta es una síntesis un poco, después mírenlo, yo les voy a subir la presentación, creo que está sacado del Flores. Una síntesis y una comparativa de las heparinas, ¿sí? Una fraccionada de bajo peso molecular y fondaparinux. Las dos primeras de origen biológico, la segunda sintética. Esta fundamentalmente la fraccionada sobre el factor 10A y trombina. Esta en mayor medida sobre el 10A y en muy baja medida sobre la trombina. Fondaparinux solo sobre el 10A. Y acá tienen biodisponibilidad, la vida media, la excreción, esta por el retículo endotelial, acá donde se sabe, ¿sí? Estas por el riñón, tiene un efecto parcial completo por acción de la protamina, y este parcial, y este ninguno, y la trombocitopenia por heparina es más común con la heparina no fraccionada. Bien, entonces tenemos las heparinas no fraccionadas, la de bajo peso molecular y el fondaparinux. Y vamos a hablar un poquito de la vivalirudina, que es un anticoagulante parenteral de actividad directa sobre la trombina. ¿Sí? No indirecta sobre la antitrombina 3, sino directa. Aquí está la vivalirudina, no requiere antitrombina 3, no produce trombocitopenia inducida por la heparina, se puede dar subcutáneo o intravenoso, no tiene antídotos, requiere ajuste de insuficiencia renal y se pueden usar en caso de pacientes como trombocitopenia inducida por heparina que requieran anticoagulación. Bien. Y hasta ahí llegué con los anticoagulantes parenterales. Y ahora sigo con los anticoagulantes orales. ¿Alguna pregunta de anticoagulantes parenterales? Estoy mirando de paso si me olvidé algo. Hay una cosa que quiero corregir, que lo tengo mal puesta en la presentación, que es entre los efectos adversos de la aspirina. Yo le dije hipoaldosteronismo y es hiperaldosteronismo, ¿sí? Con aumento que cursa con hipercalemia, ¿sí? Después lo voy a corregir en la presentación. Bien, veo que no veo ninguna pregunta. Voy a mirar por la duda. Voy a mirar el chat. Bien, así que vamos a seguir con los anticoagulantes orales. ¿Sí? Los más antiguos, antagonistas de la vitamina K. Bien, los antagonistas de la vitamina K
actúan a nivel hepático como falsos sustratos de las reductasas. Eso impide la hidroxilación o la oxidorreducción de la vitamina K y por lo tanto los factores vitamina K dependiente, los factores de coagulación vitamina K dependiente, que son el factor 2, el 7, el 9, el 10 y la proteína C y su cofactor la proteína S, no son activados. Activado significa que su residuo GLU pasa a un residuo GLA por gamma carboxilación. Al no poder ser activados, no pueden cumplir con su actividad coagulante. ¿Sí? El efecto que generan entonces los anticoagulantes orales tiene una latencia de efecto. ¿Por qué? Porque no afectan los factores dependientes de la vitamina K circulantes, que tienen vidas medias variables, y eso lleva a una latencia de efecto. Generalmente, cuando se va a anticoagular con antagonistas de la vitamina K, por ejemplo, un paciente que tuvo una trombosis venosa profunda y se anticoaguló con heparina y se va a pasar a anticoagulantes orales, generalmente se empieza con el anticoagulante oral unos 5 días antes de suspender la heparina para darle tiempo a superar esta latencia de efecto y que el paciente quede anticoagulado. ¿Sí? Acá muestra el ciclo de la vitamina K reducida y oxidada, ¿sí? donde participa esta enzima que es una epoxirreductasa dependiente de la vitamina K. Entonces, los antagonistas de vitamina K inhiben esta enzima, por lo tanto, la vitamina K oxidada durante la activación de estos factores, en realidad no activación, la funcionalización de estos factores de la coagulación, vitamina K dependientes, la vitamina K reducida es oxidada y debe ser nuevamente reducida para volver a ser utilizada. Entonces, al inhibir este ciclo, terminamos inhibiendo este otro ciclo porque no hay vitamina K reducida para participar. Bien. Entonces es un mecanismo indirecto y que lleva un tiempo de latencia. Generalmente los fármacos, pasé de largo esto que les iba a decir, los fármacos, el más antiguo sería la warfarina, son todos de esta familia de las warfarinas. El que más utilizamos hoy en día es el acenocumarol, el que la gente conoce como Sintrom, que es un nombre comercial. Es acenocumarol. Sería nuestro fármaco prototipo. Bien, los antagonistas de vitamina K o cumarínicos o warfarinas o el acenocumarol son drogas de alta liposolubilidad, su absorción vía oral es casi completa, tienen una alta unión a las proteínas, pasan las barreras, sobre todo en la placenta, por lo tanto no son útiles para anticoagulación durante el embarazo, ¿sí? Tienen metabolismo hepático por las enzimas del citocromo, o sea que pueden tener interacciones, y se eliminan por vía renal y por bilis con circuito enterohepático. Bien, como efectos adversos, como todo lo que vimos hoy, primera posibilidad, hemorragias, que pueden ser externas, por ejemplo, gingivorragia, hematuria, no sé qué quise poner acá, pero otras de las hemorragias que suelen ocurrirle a los pacientes es a nivel de la piel, ¿sí? Equimosis, por ejemplo. Y también pueden tener hemorragias externas, cerebral o retroperitoneal. No tiene un antídoto específico, ¿sí? A veces cuando está muy pasada es muy artesanal el manejo de la dosis de estos fármacos, y a veces cuando están pasados de anticoagulación los pacientes, se puede llegar, en caso de hemorragias graves, a transfundir plasma fresco congelado que tiene factores de la coagulación o concentrados de factores que otorgan factores activados de duración transitoria de minutos a horas.
la utilización de vitamina K como antídoto tiene una latencia de horas a días, ¿sí? No es un antídoto específico. A veces, en ciertas circunstancias, se asocia el concentrado de factores con vitamina K endovenosa. Fundamentalmente se usa la vitamina K1. El riesgo de la administración parenteral de la vitamina K es la posibilidad de generar anafilaxis. Bien. Atraviesan, como les dije, placenta y son teratogénicos en todos los momentos del embarazo. En los primeros meses del embarazo pueden producir sobre todo alteraciones óseas, ¿sí? Porque hay actividad de ciertas proteínas de la matriz ósea que estarían vinculadas con proteínas similares a las que actúan, que serían vitamina K dependientes. Entonces, en los primeros meses, sobre todo alteraciones óseas, y también en trimestres más avanzados, afectación en el sistema nervioso central, y en el último trimestre, posibilidad de hemorragias con muerte fetal o con hemorragias neonatales. Bien, otros efectos adversos que pueden producir trombosis, sobre todo en los primeros días de tratamiento, un síndrome raro que se ha descrito como síndrome del dedo gordo púrpura, urticaria, fiebre, dermatitis, alopecia, molestias gastrointestinales. Esos son todos efectos no tan frecuentes, pero posibles. Bien. Pueden ser desplazados los immunoproteínas por los AINES, con lo cual aumentaría la cantidad de fármaco libre y su acción anticoagulante. También pueden ser alterados su metabolismo hepático, por ejemplo, por la amiodarona y muchos otros fármacos. Hay antibióticos que disminuyen la producción de vitamina K por parte de las bacterias intestinales, que son productoras de vitamina K, al barrer la flora, y eso aumentaría el efecto anticoagulante, ¿sí? Contraindicaciones, antecedentes de ACV, cirrosis, embarazo. Indicaciones: trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, la fibrilación auricular, el reemplazo valvular. Este es el único de los anticoagulantes orales que vamos a ver hoy que se puede usar para válvulas protésicas, ¿sí? Los demás que vamos a ver, que son anticoagulantes directos, no han demostrado utilidad en pacientes para prevenir tromboembolismo en pacientes portadores de válvulas mecánicas. Bien, esto es un poco para recordar que, como les dije, el manejo es muy artesanal, hay que hacer un monitoreo, que ahora les cuento cómo se hace, porque puede tener interacciones en su efecto los alimentos, los fármacos, ¿sí? O diferentes situaciones que pueden interactuar con la actividad de... Y otra cosa a recordar, tener en cuenta que hoy en día muchos raticidas, sobre todo esos que son como triguitos, para que se coman las ratas, tienen anticoagulantes orales, con los cuales las ratas comen y se mueren a los días en el nido, no se sabe, las ratas no saben por qué, pero bueno, se mueren desangradas en realidad por hemorragia interna. Pero esto, ¿para qué nos interesa saberlo? En caso de intoxicación con raticidas, saber que pueden no dar síntomas inmediatos, pero como tienen una latencia, hay que medir en el paciente el tiempo de trombina corregido o RIM, estandarizado, inicial, y monitorearlo para ver que no tengan un efecto anticoagulante. Bien, entonces se monitorea, les dije. ¿Por qué? Porque hay variabilidad interindividual, porque puede afectar la dieta, puede haber diferentes interacciones. ¿Cómo lo monitoreamos?
inhiben totalmente la vía extrínseca, entonces uso el tiempo de esperatrombina. Y para estandarizarlo, y que sea más fácil de medir y de comparar, se mide el RIN, que es el tiempo estandarizado, que sería la división entre el tiempo de troponina del paciente y el tiempo de troponina de la población testigo, que sería 1, y lo que busco, el valor normal sería 1 del RIM, y lo que busco es llevarlo a 2, a 3, depende de la patología por la cual estoy anticoagulando al paciente. ¿Sí? Entonces, los usos, como les dije, sobre todo para completar tratamiento, en pacientes que pasan tratamiento oral para externar, después del tratamiento de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, o en pacientes con fibrilación auricular, que saben que el éxtasis dentro de la aurícula, no sé si recuerdan lo que es la fibrilación auricular, el éxtasis, la sangre queda en éxtasis dentro de la aurícula, se pueden generar trombos y esos trombos ser embolizados y provocar accidentes cerebrovasculares. Entonces, para prevenir ese tromboembolismo, accidentes cerebrovasculares, o también pueden llegar a, depende por dónde pasen, digamos, puede también llegar a pulmón. Entonces, para prevenirlo, lo que hacemos es anticoagular al paciente. La antiagregación en estos casos no es suficiente. Bien. El hecho de que los anticoagulantes de antagonistas de vitamina K sean tan difíciles de utilizar y tengan tantas posibilidades de interacciones y dificultades, ha llevado al desarrollo de nuevos anticoagulantes. ¿Sí? Ya estos los vimos, que son los anticoagulantes, nuevos anticoagulantes parenterales. Vamos a ver un poco los nuevos anticoagulantes orales. Tenemos el dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, y el rivaroxaban, apixaban, divarioxaban, que son inhibidores directos del factor 10. Ambos los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales directos. ¿Sí? Entonces, tenemos los inhibidores directos de la trombina, el dabigatran. Es el primer nuevo anticoagulante para uso oral en fibrilación auricular, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Inhibe directamente la trombina, se da vía oral, se puede dar cada 12 horas, se metaboliza en el hígado, tiene excreción renal, el 80% sin metabolizar. No requiere un monitoreo específico, ¿sí? El sangrado por dabigatran se puede tratar con la transfusión de factores activados, o en el caso de que todavía no se haya absorbido, se puede dar carbón activado para disminuir la absorción del dabigatran. Y está en desarrollo un anticuerpo monoclonal que actuaría como antagonista, que es el hidroxizumab, en casos de sangrados graves o de tener que antagonizar rápidamente su efecto, por ejemplo, el paciente que necesita una cirugía urgente. Acá lo dice, sangrado de riesgo fatal, requerimiento de cirugía urgente. Los problemas que pueden generar son intolerancia digestiva o un leve aumento de transaminasas. Está contraindicado por esto, insuficiencia renal crónica, y como les dije, no son útiles en pacientes con prótesis valvulares mecánicas. En estos pacientes solo sirve el ácido mocomanal o los antagonistas del término. Eso sería en cuanto al dabigatran. Y tenemos los antifactor 10 activados, el rivaroxaban, que inhibe directamente el factor 10 activado sin necesidad de antitrombina 3, también vía oral, metabolismo hepático y eliminación renal del 66%. Se da un intervalo de interdosis de unas 12 horas, se puede usar en síndromes coronarios agudos,
y en la fase aguda de la enfermedad tromboembólica. Bien, beneficio en dosis baja luego de un síndrome coronario agudo asociado a antiagregantes en lo que está estudiándose cuando no alcanza, digamos, en los pacientes con síndrome coronario agudo con la terapia antiplaquetaria sola. Está contraindicado entonces en hepatopatía, pesos extremos, clínica menor a 30 y riesgo elevado de hemorragias y en las válvulas cardíacas mecánicas. No requiere un monitoreo específico y si hay sangrado también. Transfusión y se puede utilizar el Andexanet que sirve como es un falso factor 10 que sirve para parina de bajo peso molecular y Fondaparinux y también para este antagonista oral del factor 10 activado. Bien. Se usan diferentes dosis. Hay estudios clínicos para pacientes con guión y fibrilación auricular y hay estudios clínicos para prevención secundaria asociada a aspirina. Eso es un poco lo que se está estudiando sobre el uso de estos anticoagulantes orales, ¿sí? En prevención. El apixaban también es oral, anti-10 activado, es el que menos eliminación renal tiene. Se usa en fibrilación auricular y disminución de ACV, de embolias, de ACV hemorrágica y mortalidad, y se puede utilizar en insuficiencia renal crónica con ajuste de dosis. Bien, como síntesis, los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales directos se han usado como tratamiento de la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, tanto en fase aguda como en la prevención de recurrencia a corto y largo plazo. En la prevención de la trombosis venosa profunda, en pacientes en cirugías de caderas o cirugías de rodillas, en la fibrilación auricular y el aleteo, en tratamientos breves, pre y post cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica, y en tratamientos prolongados también de prevención en los pacientes que no se pueden cardiovertir para prevenir el tromboembolismo. Y se han utilizado también en síndromes coronarios agudos. ¿En qué están contraindicados? En el embarazo, único anticoagulante hasta ahora que se usa en el embarazo, heparinas, ¿sí? Y sus derivados. Contraindicado en lactancia, en pediatría, insuficiencia hepática moderada severa, en pacientes que han tenido ACV hemorrágicos recientes, estados protrombóticos específicos, válvulas cardíacas metálicas, ninguno de ellos, le dije solo los antagonistas de la vitamina K. Bueno, hay algunas otras situaciones en las que tienen contraindicación. Se han hecho varios estudios para compararlos con la warfarina y ¿qué se vio? Se vio que tienen mayor efectividad para reducir los riesgos de ACV y de embolias sistémicas, ¿sí? Y también han tenido menos riesgo de sangrados renales en general, sobre todo de los sangrados cráneoencefálicos, y mayor riesgo de sangrado digestivo. Les hago ahí un poco una síntesis, ¿sí? Entonces, reducción del sangrado mayor con respecto a la warfarina, pero mayor riesgo de sangrado sí digestivo. Después miren los gráficos como detenimiento. En Argentina también se hicieron algunos estudios, sobre todo en pacientes en prevención por fibrilación auricular no valvular, en caso de sangrados por los nuevos anticoagulantes orales, recordar que tiene una vida media corta y si hay un sangrado severo o cirugía o necesidad de cirugía de urgencia, ya hay algunos antídotos específicos, ya se los nombré antes, y acá los tienen resumidos, y en caso de que todavía no se haya completado la absorción,
el carbono activado para disminuir la fiebre. Bien, esto serían un poco las acciones a tomar en caso de sangrados, que después pueden mirar, es un poco un repaso de lo que ya les dije. Y bueno, están en desarrollo todos estos nuevos anticoagulantes, fundamentalmente porque está la prevalencia de fibrilación auricular está en crecimiento en todo el mundo, ¿sí? Y de hecho, los anticoagulantes orales ya han sido ingresados en 2019 por la OMS como en el listado de medicamentos esenciales, sobre todo en lo obligatorio. Bien, eso sería todo entonces sobre los anticoagulantes orales directos. Para finalizar, vamos a hablar un poquito de los fibrinolíticos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. No, sí. Ahí estamos. Fibrinolíticos. Bueno, los fibrinolíticos ¿qué hacen los fibrinolíticos? Inician la vía fibrinolítica, ¿sí? A través del activador tisular de plasminógeno recombinante y sus diferentes variantes, la streptokinasa y la urosinasa. Entonces, este sería el circuito natural de la fibrinólisis, de plasminógeno a plasmina, y la plasmina degrada la fibrina estabilizada en los productos de la degradación de la fibrina. Entonces, la plasmina se afecta por los factores antiplasmina y también hay factores inhibidores de la plasmina. Bien. Entonces, la fibrinólisis puede ser estimulada por, como les dije, el factor tisular, el activador tisular de la plasmina, o TPA o alteplasa, y sus recombinantes, por la alteplasa recombinante y por sus variantes, la streptokinasa, que es lo que más usamos, esta se usa menos, que es la uroquinasa. Bien, ¿qué es lo que buscamos entonces? Buscamos en eventos trombóticos agudos, sobre todo infarto agudo del miocardio, en algunas situaciones de ACV isquémico, ¿sí? O del tromboembolismo pulmonar, disolver el trombo para evitar el daño permanente, ¿sí? Hay una ventana terapéutica para su uso solo en las primeras horas y como todos tiene un efecto adverso común, que es la posibilidad de hemorragias. Y tienen contraindicaciones relativas y absolutas que limitan su uso. El activador tisular de plasminógeno se une a la fibrina y acelera la activación del plasminógeno cientos de veces. Tiene una vida media corta de unos 5 minutos, se metaboliza por el hígado. Bien. El efecto adverso ya se los dije. Y producen hemorragias por dos mecanismos, por la degradación de la fibrina en sí y también porque genera un estado lítico sistémico. La plasmina circulante es degradada y también degrada otros factores como el 5 y el 8. Bien, estas serían las contraindicaciones absolutas y relativas de su uso. Después mírenlas bien en su casa. Obviamente las contraindicaciones absolutas están relacionadas con pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, como que hayan tenido antecedentes de ACV hemorrágico o un ACV isquémico en el último año, neoplasias intracranianas, hemorragias activas de cualquier tipo, sospecha de disección aórtica o diatesis hemorrágica. Y también hay contraindicaciones relativas que en ese momento contengan una hipertensión arterial no controlada o severa crónica, un ACV previo, un rim basal alterado, trauma o cirugías mayores recientes,
que haya tenido una reanimación cardiopulmonar prolongada, mayor de 10 minutos, funciones recientes que no se puedan comprimir, por ejemplo, la vía subclavia o humeral, que son vías centrales, una úlcera gástrica activa, exposición previa a la streptokinasa o embarazo. Después estudian bien en su casa, eso serían. Y bueno, las indicaciones obviamente ahí ya son específicas, hay pacientes que por diferentes motivos, o desde ubicación geográfica, en donde están y posibilidad de atención, no pueden, o por diferentes circunstancias, no son candidatos a la reperfusión quirúrgica percutánea y por lo tanto pueden ser candidatos al uso de fibrinolíticos. ¿Sí? Entonces, los más utilizados en nuestro medio, no en Estados Unidos, pero sí en nuestro medio, la streptokinasa y la alteplasa. La streptokinasa produce fibrinosis sistémica, tiene un índice de hemorragia del 2%, puede producir hipotensión y bradicardia, reacciones alérgicas, suele ser más económico. La alteplasa necesita fibrina, una hemorragia del 8%, menos hipotensión y bradicardia que con la streptokinasa, menos reacciones alérgicas, más caro. ¿Sí? Los nuevos fibrinolíticos son los activadores tisulares plasminógenos recombinantes genéticamente, como el finecteplasa, que solo se dan en bolo y son más caros, pero bueno, se ha visto que pueden ser más seguros para uso en caso de necesitar el domicilio o ambulancia y luego traslado. Disminuirían mucho el tiempo de repercusión para evitar el daño permanente que genera, por ejemplo, un infarto o una severa isquemia. Bien, entonces tenemos la streptokinasa y la urosinasa, ¿sí? En la vía de los fibrinolíticos. También hay algunos fármacos que se pueden usar como antifibrinolíticos. En la vía de plasmina también tenemos los que estuvimos viendo recién. Y antifibrinolíticos tenemos sobre todo el ácido epsilon y el ácido tranexámico. ¿Sí? Los antifibrinolíticos se usan en caso de necesidad de limitar los sangrados en cirugías programadas o urgencias. El problema es que los trombos que generan no tienen reversión. A veces, en algunos casos, se podrían usar para revertir el efecto de los trombolíticos. El óxido aminocafólico y el ácido tranexámico. En la administración parenteral, bolo o infusión. Esos son los nombres solo para que sepan que existen. Este es un pequeño resumen de todo lo que vimos hoy, de los diferentes lugares donde podemos actuar en la hemostasia. En todo lo que tiene que ver con los fármacos antiplaquetarios, en lo que tiene que ver con los anticoagulantes, parenterales y orales, antagonistas de la vitamina K, o los nuevos anticoagulantes orales o antagonistas directos, y en el caso de necesidad de degradar el trombo para evitar el daño producido por la trombosis, la acción de la fibrinolítica. Bien, eso sería todo por hoy, espero no haberlos mareado demasiado. No sé.